Bien, jóvenes, buenas tardes. Estamos en la materia de hormigón armado 2 y vamos a ver qué estamos haciendo. Habíamos hecho una parte compleja que es el armado de los estribos cuando hay corte y torsión. Entonces, saquemos ver que hay que manejar diferentes estribos en diferentes longitudes. Eso ya habíamos hecho, nos hemos pasado toda una clase. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, pero ahora vamos a hacer otro capítulo que sería longitudes de desarrollo por adherencia. También aprovechamos para hablar sobre empalmes y anclajes. En realidad este tema yo ya debería haberlo desarrollado mucho antes, pero bueno, hemos dado ese orden. Y podemos decir longitudes de desarrollo por adherencia, ¿no? Aquella longitud que se necesita desarrollar para que el acero tenga la adherencia completa o la adherencia correspondiente a la tensión que necesita el hormigón. Ahí también viene el concepto de los empalmes, ¿no? Y también los anclajes. Los anclajes también son una especie de desarrollo de adherencia, ¿no? Bien, a ver, vamos a dibujar un pequeño cubo para explicar un poco mejor. Una porción de hormigón, ¿sí? Ahí tenemos una porción de hormigón y veamos qué pasa si yo está embebido aquí un hormigón, perdón, un acero, ¿sí? Un poquito. Una varilla de acero algunas corrugaciones por acá. Debe tener algunas corrugaciones, o también se llama estrías. Estrías. Y si esta varilla yo le aplico una fuerza de tensión o de tracción así, una fuerza que sea lo máximo que puede sufrir una varilla,
¿no? Que sería una fuerza de tensión igual a AS por FIE. Este es el AS, ¿no? Diámetro, el área de acero de este diámetro. Y FIE es la última resistencia a tracción del acero. Si yo le aplico una fuerza igual a esta, para que el acero esté hervido completamente y puedas no sufrir ninguna, que no se salga el acero, tendría que haber aquí una longitud de desarrollo que vamos a llamar L, una longitud tal que debido al estriado de las varillas de acero y la adherencia química que sufre el acero con el concreto, porque ustedes saben que el acero con el concreto básicamente se adhieren, ¿no? Es como un colado, se colan, y eso también ayuda a la adherencia. Entonces, cuando yo quiero zafar, cuando yo quiero sacar este acero, seguramente habiendo acá una distancia definida de hormigón alrededor de la varilla de acero, tiene que haber una cantidad de hormigón que permita como una especie de recubrimiento o revestimiento de hormigón a la varilla de acero en toda la longitud, me permitiría, digamos, determinar existir esta máxima tensión. Pues, ¿cuál sería esa longitud para que pueda no salirse, digamos, el acero? Se tiene que, para que cumpla esa tensión, aquí tiene que haber una especie de colado, de empotrado, por decir algo, el acero en el concreto. Entonces, aquí podemos ver, si hacemos en escala, uno de los elementos que aporta a la adherencia sería el estriado. El estriado de una, más o menos es así, la varilla. Exageradamente. Si esta es la varilla, pues acá hay estos estriados, me permiten pues resistir en ese estriado de la fuerza que yo estoy estirando de tensión. Y además podemos ver que aquí el hormigón está adherido en toda la superficie de la circunferencia de la varilla, ¿no? Una especie de colado, porque el cemento cuando empieza a secarse, a endurecerse, se puede adherir a la pared del acero diseñado. Y además, como tiene estas estrías o estos dientes, entonces aquí hay un aporte de... Yo quiero jalar ahí el concreto, aquí estaría el concreto, ¿sí? Y no va a permitir. Entonces, si nosotros cumplimos con estas especificaciones del acero, vamos a poder determinar que aquí la adherencia, debido primero al colado del cemento con la superficie de la varilla del acero, ¿no? Que es circunferencia, ¿no? Si hacemos así en corte, si esta es la varilla, acá el hormigón se va esto. Y el hormigón seguramente necesito alguna distancia, ¿no? Alguna distancia acá que tiene que haber para que pueda, la varilla está completamente adherido alrededor de la circunferencia del hormigón. Por eso es que, si han visto ustedes que aquí tenemos que mantener un recto a ambos lados, ¿no? Para obtener ese resultado.
Una varilla no puede estar, digamos, sin hormigón así, ¿no? Entonces la adherencia solamente va a ser parcial. Si esto aquí no hubiera hormigón, la adherencia va a ser solamente parcial. Entonces tiene que ser completo, ¿no? Y con una distancia de. Esto se llama longitud de desarrollo por adherencia. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a la norma, varios parámetros que nos permiten determinar esta longitud de desarrollo. Una cosa es tracción y otra cosa es compresión. Imagínense si nosotros comprimimos la fuerza de compresión, que sería en ese sentido, ¿sí? Y sería una fuerza de compresión. ¿No? Igual a prima S por F prima S, digamos. Si nosotros comprimimos a cero, lógicamente en la compresión es más difícil porque tendría que perforar el hormigón, ¿no? Y la adherencia, además de la adherencia que se permite que en tracción y en compresión, ¿no? Aquí tendría que perforar. O sea, la compresión es menos crítica que la tracción. En cambio, la tracción se puede zafar. Si esta longitud fuera pequeñita, con esta fuerza se sale con el hormigón y todo, una porción. Entonces, por eso que tiene que haber una longitud determinada. En tracción, diferente a la de compresión. En compresión es menos crítica, ¿no es cierto? Porque aquí en compresión tendría que romper todo este volumen de hormigón. Bien, según la norma, por tracción, o por tensión, tal vez mejor, ¿no? Longitud de ensayo por tensión también se llama tracción. Sería de esta forma. Dice, en la más básica, LD debería ser, dice, mayor o igual a 0,15 por F'C sobre F'Ie, o al revés creo que es. Vamos a revisar. F'Ie sobre raíz cuadrada de F'C por dB. Esto tiene que ser siempre mayor a 30 centímetros. Esta es la longitud de desarrollo más básica. Dice, pero siempre y cuando, aquí hay las condiciones. Esa sería la fórmula, ¿no? Más básica. Siempre y cuando se cumplan varios requisitos. Un requisito A. La distancia de la varilla al hormigón, una distancia a la redonda, ¿sí? De veces dB. A la redonda, o sea, aquí tiene que haber 2 veces dB. dB es este diámetro, el diámetro de la varilla. Aquí también 2 veces dB. O dB más estribos.
Se permite que esto sea dB nomás, ¿no? Más estribos. O sea, los estribos, ustedes saben bien que vienen por acá, así. Y de alguna manera, como están amarrados, permiten cierto anclaje. Pues por eso es que se reduce, en vez de 2 veces dB, solamente 1 dB, cuando hay estribos. Y si no hay estribos, tendría que ser 2 veces dB, que tiene que haber, el hormigón tiene que estar embebido alrededor en un diámetro o una distancia de 2 veces dB alrededor del diámetro. Si fuera 20 milímetros, aquí tendría que haber 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, libre 8 centímetros. O sea, quería decir que una varilla está aquí y la otra varilla estaría acá. Y entonces acá tendría que ser 4 centímetros. Y aquí 4 centímetros también. Entonces sería 8. Igual aquí 4, 4. Arriba, a todo lado, si es que no hay estribos. O sea, la distancia de una varilla con la otra. Pero si hay estribos, entonces solamente dB. Bueno, eso lo vamos a ver después. Mejor todavía no hacemos esto, ¿no? Entonces, una distancia 2 veces dB o alrededor de la varilla. Creo que no. Creo que estoy mal. Creo que es 2 veces dB aquí. Ah, ya. Pero esto no está bien. Van a disculpar. Esto es 2 veces dB. Sin estribos. Y con estribos dB solamente. Entonces, lo que he dibujado no está bien. 2 veces dB. Sería una condición. La otra condición, B. Que esta varilla esté en la parte inferior. Ubicada en la parte inferior donde haya mayor a 30 centímetros de altura. ¿Qué quiere decir eso? Que además es de aquí, a ver, vamos a dibujar acá. Si tenemos acá una viga, si las varillas están acá abajo, ¿sí? Dice que tiene que haber una altura de por lo menos mayor a 30 centímetros. ¿Por qué? Porque en una viga, este es el encofrado, ¿sí? El hormigón se echa de acá, entonces llenando, se va llenando, llenando hasta acá. Entonces, aquí vemos que el hormigón está con toda la presión que ha sufrido, está completamente bebido. Si la varilla, dice, estuviera a una altura menor a 30 centímetros, o sea, digamos que es superior, ya no es lo mismo, porque dice que aquí el hormigón no logra embeber completamente al acero.
si hacemos un detalle acá, dice la norma que se ha demostrado que si esta es la varilla, y cuando hay poca altura, digamos fuera el hormigón, esta es la parte superior, ¿no es cierto? No la parte inferior. Entonces dice que acá se forma un bolsón de aire. Sí, un bolsón de aire. De manera que la adherencia ya no es alrededor, sino solamente la adherencia es de aquí hasta acá. No es completa la circunferencia, porque aquí se ha hecho un bolsón de aire, cuando está arriba. En cambio, cuando está abajo, es completo. Aquí ver que esta es la varilla, el hormigón está con la presión de 30 centímetros de altura, la adherencia es completa, la circunferencia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aumentar un coeficiente. Entonces, tenemos que cumplir que la varilla tiene que haber de aquí por lo menos mayor a 30 centímetros de altura. Así. Así con esta fórmula. La otra condición sería C, sería que el acero no tenga ningún revestimiento epóxico, no tenga revestimiento epóxico, epóxico, epóxico. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos países se acostumbra que si esta es la varilla, a veces esta varilla aparece pintada o tal vez con alguna protección, una protección para que no se oxide. Esto sería una especie de protección contra la oxidación, lo que sea. Y muchos han podido ver que a veces, para que no oxide el acero, le pasan con diésel. Esa es una protección que lógicamente que evite que la no sea completa, pues. A ver, si yo lo pinto una varilla, una pintura látex, por ejemplo, la adherencia ya no es completa porque ya no hay el problema pelado, solamente serían las estrías que trabajarían, ¿no? Si está pintado, o sea que hay una pintura. Entonces, no tiene que haber ninguna pintura, no tenga ningún revestimiento epóxico, ni pintura. Alguna experiencia que les puedo comentar es, por ejemplo, en la zona húmeda del Chapare, por ejemplo, donde estamos en Corani, San Isabel, la humedad es demasiado. Todos los días llueve la humedad. Entonces, los aceros en menos de 15 días se empiezan a oxidar, se vuelven rojizos. Y lógicamente, si tú quieres utilizar ese acero en el vaciado, el supervisor te va a decir, momentito, tienes que limpiar el óxido porque no puedes vaciar así, ¿no? Y el óxido también es una especie de protección, ¿no? Entonces hay que limpiar. Entonces, en la experiencia que yo tuve era que como los aceros se oxidaban completamente, había que limpiar con cepillos. Entonces lo que hicimos era, los hundíamos en diésel. Y con el revestimiento del diésel, el acero duraba más tiempo, no se oxidaba. Es como ponerle un aceite, digamos, al fierro. Pues no se oxida. Pero ese aceite o ese diésel está evitando la completa adherencia. Porque aquí, como les digo, tiene que haber una adherencia química entre el cemento o el mortero
con el acero, se pega. Pero si yo le voy a poner aquí alguna protección, algún revestimiento, entonces solamente la adherencia sería a través de las estrías, del estriado de las varillas. Solamente tenemos que cumplir con eso. Y finalmente hay todavía otro, que el hormigón debe ser normal, o sea, con agregado pétreo. Ustedes saben que últimamente se produce un hormigón aligerado, ¿no? Que llaman, que no se usa ya la grava de la piedra, sino se usa otro tipo de grava más fina, donde lógicamente el hormigón ya no es el mismo. Entonces aquí también habría que usar algún parámetro. ¿Sí? Entonces, repetimos entonces, usamos esto siempre y cuando tengamos esta distancia de varilla a varilla o una distancia libre, ¿no? O debe cuando se usa estribos, una condición. La otra es que la varilla esté ubicada en la parte inferior. Si está en la parte superior, tenemos que usar algún otro parámetro. Y hay una altura de por lo menos 30 centímetros. ¿Sí? El C es que las varillas no tengan ningún tipo de revestimiento, ni estén oxidadas, ¿no? No tengan nada, ninguna. Si no, tendríamos que usar también otro parámetro que aumenta la longitud del cerrojo. Y finalmente que el hormigón debe ser hormigón normal, no tiene que ser aligerado, ¿no? No aligerado o alivianado, ¿no? No aligerado. Entonces, en esas condiciones, ustedes verán que la longitud del desarrollo puede ser este valor. Hagamos un ejemplo, de repente yo estoy equivocado en esta fórmula, no estoy seguro. Ejemplo. No, hay otra condición más, perdón. Estoy olvidando. Una condición más. Dice que el diámetro de la varilla debe ser menor o igual a 20 milímetros. Que para otras varillas de mayor diámetro, la longitud de desarrollo aumenta. Pero vean ustedes, tenemos que cumplir estas condiciones para que podamos utilizar esa fórmula que dice LD igual a 0,15 de FY sobre raíz cuadrada de F'C por dB, que tiene que ser mínimo 30 centímetros o más. No puede haber longitud de desarrollo menos de 30 centímetros, tomando en cuenta que esta varilla puede ser, ese es el diámetro de la varilla. Bien, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo, podemos decir que si nuestro hormigón F'C es, por ejemplo, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y FY es 4200, digamos, ¿no? Unos materiales un poco estándar, digamos. Entonces, aquí podemos decir que LD en tracción sería 0,15 por 4200 sobre raíz cuadrada de F'C por dB. ¿Cuánto
sería eso. A ver, ¿alguien me lo calcula? Pero vamos a mantener constante. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? 0,15, 4.200 sobre raíz cuadrada. Ah, no, esto aquí vamos a poner 250. ¿Cuánto sale? $39.84. ¿Cuánto? 39.84. 40. Sí. Eso es. Ahí está. 40 veces el diámetro, ¿no? Si, por ejemplo, phi fuera 20 milímetros o menos, ¿no? Porque dicen no más de 20 milímetros, entonces LD sería 4 por 2 sería 80 centímetros. Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud de desarrollo para una varilla de 20 milímetros que cumpla con todas estas condiciones, A, B, C, D, E, ¿no? Entonces la longitud de desarrollo sería 80 centímetros. Mayor o igual a 80 centímetros. No menos. Como es mayor a 30 centímetros, ok. ¿Sí? Ahora, si la varilla, usamos una varilla, por ejemplo, de 25 metros, esto es mayor que 20 milímetros, entonces, para varillas mayor a 20 milímetros, dice que LD debe ser igual a 0,19 por 4.200 sobre F'C. Ya, pues, ¿no quieres tomar? Ya, si la varilla fuera más de 20 milímetros, dice que esto ya sería 0,19. Para varillas mayor de 20 milímetros, esto fuera. Entonces acá, si ustedes ven, primero vamos a calcular esto. ¿Cuánto sería 0,19? Acá tendría que ser 50 veces dB. Mire la diferencia en varillas delgadas y varillas más gruesas, límite 20 milímetros. Acá está la diferencia, ¿no? O sea, vamos a tomar siempre un límite acá y vamos a decir, para varillas menor a 20 milímetros, LD 40 veces dB. Para mayor a 20 milímetros, 50 veces dB. ¿Qué quiere decir? Que cuando las varillas son de mayor diámetro, la longitud de desarrollo aumenta en esta forma, en esta proporción. Entonces, si usamos acá, LD sería 50 por 2.5. ¿No? Y aquí ya sería 125 centímetros. Miren ustedes la diferencia. Para una varilla de 20 milímetros 80 y para una de 25 más, mucho más. Siempre y cuando se cumplan esas condiciones, ¿no? A, B, C, D, ¿no? A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí voy a aprovechar
para los famosos empalmes. El concepto del empalme, que siempre aquí hay algunos errores, ¿no? Los empalmes tienen que ver con la longitud empalmes. ¿Qué es el empalme? El empalme es la unión de dos varillas así. Cuando quiero empalmar, tengo que empalmar así. Entonces, fíjense ustedes, estamos suponiendo que aquí hay tracción y aquí hay tracción. Entonces, cada varilla trabaja básicamente independientemente, ¿no es cierto? Obviamente acá tenemos los hormigón. Sí. Entonces, acá básicamente no hay nada de principio, ¿no? Pero se supone que también tienen algunos estribos, deberían tener estribos, ¿no? La norma dice, si los estribos tienen una separación de 10 centímetros, ¿sí? 10, ay, Dios santo, en cambiar de diámetro, 10, 10, ¿no? En toda la longitud de desarrollo tendría que ser esta. En tracción, esta longitud. Miren, esto trabaja con esta tensión, que es AS por FIE, este es AS, y este es el otro, ¿no? AS por FIE. Quizás otro diámetro, tendría otro área de acero, ¿no? Pero así trabaja. Entonces, fíjense, para que nosotros podamos pensar que se transmite la fuerza de aquí a acá, tiene que haber pues una longitud de desarrollo por adherencia. Estas dos varillas. Es como si lo soldáramos. Ahora, si ustedes quieren soldar, es decir, que ahora ya se permite, ¿no? Si quieren soldar, ya no tendríamos que hablar pues de esto, de este empalme. Cuando nosotros soldamos, estamos básicamente evitando esta longitud de desarrollo. Entonces, el soldado sería pues, sí, y seguramente podemos soldar ahícito, ¿no? Sí, ya no tuviéramos, tendríamos que soldar, el soldador va a decir cuánto necesitamos soldar acá, ¿no? Para que estas varillas sean básicamente de una sola pieza. Así, ¿no? Entonces, esta es una soldadura que hace que la... Caramba, che. Si se fijan, esto es como si fuera una sola pieza. En cambio, acá no, aquí no hay ninguna soldadura, solamente estamos apelando a la adherencia del hormigón para que estos tengan el mismo concepto de que sea una sola pieza, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar en cuenta que esta sería la longitud de desarrollo. Entonces, siempre cuando preguntan, jóvenes, ¿cuánto es el empalme? Ustedes tienen que decir 40 veces el diámetro
si son varillas menores a 20 milímetros, o 50 veces el diámetro si son varillas más de 20 milímetros. Y además hay que poner estribos, los estribos en ese lugar del empalme tiene que ser cada centímetros. Así funciona esto. Este es el famoso empalme, que es como unir dos varillas. Ustedes saben que las varillas tienen solamente 12 metros. En algún momento nosotros necesitamos mayor longitud de 12 metros. Lo único que tenemos que hacer es, lógicamente, utilizar un empalme. Y otra vez, el empalme es como unir, como soldar las piezas. Entonces, como no hay esto es soldadura. Si yo logro soldar mecánicamente alguna longitud para garantizar que esto es una sola pieza, pues no necesito ya longitud de desarrollo y no necesito estribo, una sola pieza. Este es el concepto de empalmes, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, a ver, vamos a ver, por ejemplo, el inciso B. El inciso B. ¿A qué se refiere el inciso B? El inciso B se dice es la ubicación de la varilla. Entonces, aquí tenemos que pensar, tenemos una viga rectangular o cualquier otro elemento estructural. Tenemos que pensar que la ubicación de las varillas dice, o están aquí abajo, o están aquí arriba. Cuando están arriba, como hay poca presión, dice que se forman unos bolsones acá. Que no logran adherir toda la superficie porque no hay presión del hormigón. En cambio aquí, y dice que esta altura tiene que ser por lo menos más de 30 centímetros. Si fuera menos de 30 centímetros, se van a formar los bolsones. Acá se usa un parámetro que es, el parámetro es, se usa 1 si hay 30 centímetros de altura. O sea, los fierros están en la parte inferior. Y se usa 1.30 si no hay 30 centímetros de altura. Y se supone que estarían ubicadas en la parte superior. Entonces, esto es por la ubicación. Estas son varillas en la parte inferior, por decir abajo, y son varillas en la superior. Entonces, las varillas que trabajan a tracción y están en la parte de abajo es 1. O sea, no se modifica. Pero si estas varillas estuvieran trabajando a tracción y están en la parte de arriba, para momento negativo, por ejemplo, las varillas tienen que estar arriba y están trabajando a tracción. No vamos a hablar todavía de compresión. En momento positivo, las varillas están abajo. Bien. En momento negativo, las varillas están arriba, en tracción. Entonces, sufre este parámetro del 30% más. O sea, quiere decir que la longitud de desarrollo sería, por ejemplo, digamos, 40 veces dB por 1.3 para estas varillas. Entonces, por ejemplo, si fuera 20 milímetros, sería pues, sería 80 por 1.3. ¿Cuánto sería?
80 por 1.3. ¿Cuánto es? 3 por 8, 24. 104, Inge. 104 centímetros. En vez de 80 centímetros, aquí era 80 centímetros y aquí ya son 104 centímetros la longitud de desarrollo. Para varillas de 20 milímetros o menos. Si fueran varillas de 25 milímetros, LD ya sería 125 por 1.3. Para varillas de mayor diámetro, ya sería más. ¿Cuánto sería aquí? 162.5. 162.5 centímetros. Entonces, jóvenes, observen ustedes que las longitud de desarrollo van aumentando a medida que no cumplimos con algunos requisitos. Van aumentando. Esta es la condición B. La condición C, que dice que es la pintura, ¿sí?, no tenga ningún revestimiento epóxico ni pintura. Normalmente se dice que si tiene pintura, o revestimiento epóxico, dice que también hay que multiplicar el factor, es 1.3. Entonces, todavía acá, LD para 20 milímetros, ¿no?, sería, además, sería 104, si es por la ubicación, ¿no? 104, en el peor de los casos, sería 104 por 1.3. Aumenta. ¿Cuánto sería esto? Estamos aumentando. 135.2. 135 puntos. De 80 ya se ha ido a 135. Y para varillas de 25 milímetros sería 162.50 por 1.3. ¿Cuánto? 211,25. ¿Cuánto? 211,200. 25,25. 202, ya, 211. Mire, ya son 2 metros. Si vamos aumentando, ya son 2 metros. D. ¿Qué es D? D dice que el hormigón debe ser normal y no aligerado. Si es aligerado, todavía a eso tenemos que aumentar más todavía. Si es aligerado, dice que ese lambda generalmente es 0.75. Y el denominador. O sea, fíjense, aquí sería para 20 milímetros, ¿no?, LD debería ser, seguimos aumentando, 135.2 dividido entre 75. ¿Cuánto es esto?
¿Cuánto? Ciento 180.27. Centímetros. Y para varillas de 25 milímetros, ¿cuánto sería LD? Con todas las consecuencias sería 211.2 sobre 0,75. ¿Cuánto? $281.6. Se ha ido subiendo desde el básico, que era... El básico era 125 y esto era 80. Esto era 80. Vamos a hacer con rojo. Y esto era 125. ¿Sí? Pero dice la norma que no puede haber tanta consecuencia. Dice, aquí está la parte que hay que interpretar, ¿no? Dice la norma que si tú vas castigando cada vez a esto, dice que, la norma dice que no puede aumentar 30%. 1.7 dice que tiene, el factor total dice tiene que ser menor o igual a 1.7. O sea, esto está mal. Perdón. Esto está mal. Esto ya es mucho. O sea, no hay doble consecuencia. No se va, pues aquí estamos acumulando las consecuencias. Uno que está en la ubicación abajo, otro que tiene pintura epóxica, otro que está aligerado. Entonces, muchas consecuencias, dice, todos estos factores no deben sumar de 1.7. Lo que querría decir, si no cumplimos con ninguna de las condiciones y queremos castigar a la longitud, no hay doble consecuencia, por decir. Entonces, tendría que ser máximo 80 por 1.7. Aquí sería 125 por 1.7. En el peor de los casos. ¿Cuánto sería esto? $136. 136. ¿Y el otro? ¿120 por 1.7? 212,5. 212,5. Eso es lo que se dice, ¿no? Que no puede haber tanta consecuencia. Entonces, lo máximo que podemos aumentar cuando no cumple sería hasta ahí. Y esto ya es mucho, o sea, se va acumulando las penalidades, por decir algo, ¿no? Y no podemos penalizar, sí, dice máximo 1.7. Entonces, lo máximo que podemos castigar, digamos, con la longitud de desarrollo sería por 1.7, ¿no? No pasar de estas longitudes, porque si no, se van a ir aumentando. Miren, de 125 a 212, casi es el doble, ¿no? Esos jóvenes, esas serían las longitudes de desarrollo que vamos a hacer luego un ejemplo, ¿no? De lo que se permite con eso. Vean ustedes, por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplito para aplicar cómo se aplica esto y por qué se aplica, ¿no? A ver, habíamos dibujado, alguna vez les había dicho, si esta es la viga, así, no esta escala, ¿no? Si fuera esta una viga, digamos, por decirlo simplemente apoyada, así. Les he dicho que dos varillas deben ir
de punta a punta acá. 2 varillas. Y las otras ir disminuyendo de acuerdo al diagrama de momentos. Sí. Sí. Entonces yo decía, ¿y cuáles son esas longitudes? En una viga simplemente apoyada, el momento máximo es en el centro de la viga. Vamos a puntear esto. Sí. Esa es la línea central. Entonces, esta longitud tiene que ser mayor o igual a LD, igual a esta. Pero no siempre LD, ¿no? Nunca digamos aquí, esto tiene que ser mayor a LD. Debería ser, no menos, nunca menos de LD. ¿Por qué? Porque tiene que ser la tracción, la máxima tracción está acá. AS por FY, mayor momento. Y de aquí tenemos que desarrollar mínimamente esta longitud de desarrollo. Pero para el diagrama de momentos, de repente esto puede ser más, pero no puede ser menos de LD. Igual aquí, no puede ser menos de LD. Es un momento positivo. El momento negativo también hay que comprender, por ejemplo, el momento negativo, vamos a ver, digamos así, cuando se produce un momento negativo en una viga. Sí. También en un momento negativo decimos que 2 varillas deberían ir siempre de punta a punta. 2 varillas. Sí. Caramba. Sí. Ay, ay, esto tiene que ser un poquito más grande. Mejor vamos a cortar esto para que haya cierta coherencia. Sí, listo, ya. Ya. Ahora, las otras varillas que hemos dicho que deberían venir solamente hasta por acá. Dicho así, para un momento negativo hasta cierta parte. Lógicamente, esta longitud también tiene que ser mayor o igual a LD, porque el mayor momento, o en el otro lado igual, si es que no hay momento, esto debe ser LD, para este lado. Para este otro momento hay que medirlo desde acá también, ¿no? No creo que esto los pueda confundir. Eso quiere decir, LD tiene que haber esta longitud máxima para un momento negativo. Pero aquí hay problemas porque esta varilla está en la parte de arriba. Entonces aquí se va aumentando, ¿no? Y depende de las otras condiciones, ¿sí? Pero no siempre es LD, ¿no? Porque aquí ustedes saben que aquí hay un diagrama de momentos. Perdón, es cero, ¿no? Ya me está doliendo mi cabeza. Así. Entonces, el momento máximo, y a medida que vamos bajando hacia la izquierda, los momentos van reduciéndose. Entonces, de repente ya no es necesario tantas variantes, entonces vamos cortando. Pero estas longitudes mínimamente tienen que ser mayor a la longitud de desarrollo. Eso quiere decir, igual acá. Esto es de acuerdo al diagrama de momentos. ¿Listo? Bueno, entonces la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación
para las longitudes de desarrollo. Todavía no voy a hablar de anclajes, ¿no? Los anclajes son otro concepto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Muy bien, voy a terminar acá. 6:30 tengo una reunión. Muchas gracias, jóvenes, y hasta la próxima clase.